La mayoría imagina el antisemitismo como un fenómeno moderno, alimentado por conspiraciones europeas y propaganda del siglo XX. La verdad es otra. El odio contra Israel comenzó mucho antes de que existiera una nación con ese nombre, y los registros históricos muestran con exactitud cuándo, dónde y cómo ocurrió todo. Esta es la historia que ningún manual escolar cuenta de forma completa. 4000 años. Ese es el intervalo de tiempo que separa la primera promesa hecha a un hombre llamado Abraham en la antigua Mesopotamia y la última resolución condenatoria contra el Estado de Israel votada en las Naciones Unidas. Entre esos dos puntos en el tiempo, cada imperio que dominó el mundo conocido intentó de alguna forma borrar a este pueblo de la faz de la tierra. Ninguno lo logró. Pero el precio pagado por esa supervivencia cubre el suelo de casi todos los continentes con sangre, ceniza y memoria. Pone en perspectiva lo que significa existir como pueblo durante 40 siglos consecutivos. Los sumerios desaparecieron, los acadios desaparecieron, los hititas, los filisteos, los moabitas, los edomitas, los amonitas, todos se convirtieron en polvo arqueológico. Los asirios, que deportaron 10 tribus enteras de Israel en el año 722, antes de la era común, hoy no son más que un recuerdo guardado en vitrinas de museos. Los babilonios que destruyeron el primer templo en 586 antes de la era común se convirtieron en capítulo de libro de texto. El Imperio Romano, que arrasó el segundo templo en el año 70 de la era común, colapsó en 476, pero los judíos siguen aquí y siguen siendo odiados. Esa permanencia no es accidental, y el odio tampoco. Todo comienza en Génesis, capítulo 12, versículos 1 al 3. Dios le habla a Abraham, un hombre de 75 años que vivía en Harán, en la región de la actual Turquía, y le dice algo que ningún otro registro religioso de la antigüedad contiene con esa especificidad. Una alianza unilateral con una familia, prometiendo tierra, descendencia y bendición universal. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Esa frase es el código genético de todo lo que vendría después. No es una promesa vaga, es una declaración de que la historia del mundo pasaría obligatoriamente por este pueblo. Y eso incomodó a cada potencia que intentó escribir la historia a su propia manera. Observa la escena con ojos de historiador, no de teólogo. En el mundo antiguo, cada nación tenía sus dioses. Cada ciudad-estado poseía un panteón que legitimaba su poder. El faraón era Dios. El rey asirio era representante de Asur. El emperador babilónico era siervo de Marduk. Y entonces surge un clan seminómada del creciente fértil diciendo que existe un único Dios, creador de todo, que eligió específicamente a ese linaje para un propósito cósmico. Eso no era solo una diferencia teológica, era un agravio político de primer orden. Cada imperio que se encontraba con Israel se topaba con un pueblo que se negaba a inclinarse ante los dioses locales, que se negaba a diluirse en la cultura dominante, que insistía en mantener una identidad separada, fundamentada en una alianza que alegaba ser eterna. Y la resistencia comenzó dentro de la propia familia. Piensa en la situación de Ismael. Génesis capítulo 16. Abraham, incapaz de esperar el cumplimiento de la promesa, engendra un hijo con Agar, la sierva egipcia de Sara. Ismael nace. Es amado por el padre, es circuncidado a los 13 años, conforme a Génesis 17, versículo 25. Pero cuando nace Isaac, el hijo de la promesa, la tensión explota. Génesis 21, versículos 9 y 10. Sara ve a Ismael burlándose y exige la expulsión de él y de su madre. Abraham, en angustia genuina, obedece la instrucción divina.
Un hijo es enviado al desierto con un odre de agua y un pedazo de pan. El dolor de ese momento genera una fractura que nunca cicatrizó. Ismael sobrevive. Dios promete hacerlo una gran nación, conforme a Génesis 21, versículo 18. Sus 12 hijos se convierten en 12 príncipes tribales que se dispersan por la península arábiga, conforme a Génesis 25, versículos 13 al 16. La rivalidad entre el linaje de Isaac y el linaje de Ismael no es mitología. Es el origen documentado de una tensión que atraviesa milenios y que hasta el siglo XXI sigue definiendo fronteras geopolíticas enteras. Pero la hostilidad no se detiene en los parientes, se expande en círculos concéntricos, sigue el proceso en la siguiente generación, Esaú y Jacob, hijos gemelos de Isaac. Génesis 25, versículo 23. Dios declara, antes incluso del nacimiento, que el mayor serviría al menor. Esaú vende su primogenitura por un plato de lentejas. Jacob, con la ayuda de Rebeca, recibe la bendición de Isaac mediante un ardid. Esaú llora. Su amargura queda registrada con crudeza en Génesis 27, versículo 41. Ya llegará el tiempo del luto por mi padre. Entonces mataré a Jacob, mi hermano. Esaú se convierte en Edom, y los edomitas se convierten en enemigos crónicos de Israel durante más de 1200 años. El profeta Abdías dedica un libro entero, el más breve del Antiguo Testamento, con apenas 21 versículos, a la condena de Edom por su violencia contra el pueblo hermano. Cuando Nabucodonosor destruyó Jerusalén en 586, antes de la era común, los edomitas aplaudieron. El Salmo 137, versículo 7, registra el clamor: «Recuerda, Señor», contra los hijos de Edom el día de Jerusalén, cuando decían: «Arrasadla, arrasadla hasta los cimientos». La ironía cruel es que el último rey que gobernó Israel antes de la dominación romana directa era edomita. Herodes el Grande era idumeo, descendiente de Edom. El hombre que reconstruyó el segundo templo con un esplendor incomparable, invirtiendo el equivalente a miles de millones en recursos a lo largo de 46 años de obras, era descendiente del hermano que juró matar a Jacob, y fue ese mismo Herodes quien ordenó la matanza de los niños en Belén, conforme a Mateo 2, versículos 16 al 18. El patrón ya era claro. El odio contra Israel se manifestaba en ciclos, viniendo de adentro y de afuera, de parientes y de extraños, de vecinos y de imperios. Examina los detalles de lo que sucedió en Egipto. La narrativa del Éxodo no comienza con Moisés, comienza con el miedo. Éxodo capítulo 1, versículos 8 al 10. Un nuevo faraón, que no conocía a José, mira a los israelitas, que ya sumaban entre 600,000 y 2 millones de personas, dependiendo de la interpretación de Éxodo 12, versículo 37, y siente pavor. No pavor religioso, pavor demográfico y militar. He aquí que el pueblo de los hijos de Israel es mucho más numeroso y poderoso que nosotros. La solución fue esclavitud compulsoria, trabajo forzado en la fabricación de ladrillos de arcilla mezclada con paja, construcción de las ciudades almacén de Pitón y Ramsés. Dimensiona el sufrimiento físico. Cada ladrillo de arcilla del antiguo Egipto pesaba entre 15 y 22 kilogramos. Un trabajador forzado producía entre 1,000 y 2,000 ladrillos por semana. La jornada comenzaba antes del amanecer y terminaba después del atardecer, bajo temperaturas que superaban los 45 grados en el Valle del Nilo durante el verano. Los registros del Papiro de Leiden, fechado en el período ramésida, describen trabajadores semitas recibiendo raciones diarias de apenas 600 gramos de pan y una medida de cerveza aguada.
La deshidratación crónica, las fracturas por esfuerzo repetitivo y las infecciones pulmonares causadas por el polvo de arcilla reducían la esperanza de vida de un trabajador forzado a algo entre 30 y 35 años. Y cuando la esclavitud no bastó, llegó el genocidio. Éxodo capítulo 1, versículo 22. El faraón ordena que todo niño hebreo recién nacido sea arrojado al Nilo. No era una metáfora, era una política estatal de exterminio selectivo por sexo. El río que sustentaba la civilización egipcia se convertía en instrumento de muerte para una etnia específica. Este es, cronológicamente, el primer programa genocida documentado contra los hijos de Israel. No sería el último, pero queda por descubrir lo que ocurrió después de la liberación, porque la oposición no se detuvo en el Mar Rojo. Considera el escenario geopolítico de Canaán en el período de la conquista. Los israelitas no entraron en una tierra vacía. Entraron en una región con al menos 7 naciones organizadas: hititas, gergeseos, amorreos, cananeos, fereceos, heveos y jebuseos, conforme a Deuteronomio 7, versículo 1, cada una con ciudades fortificadas, ejércitos entrenados y sistemas religiosos que incluían sacrificio infantil. La arqueología lo confirma. Las excavaciones en Geser, Hazor y Megiddo revelaron capas de destrucción fechadas al final de la Edad del Bronce, entre 1300 y 1200 antes de la Era Común, consistentes con el relato bíblico. Los amuletos y estelas encontrados en esas ruinas muestran representaciones de Baal, Astarte y Moloch, deidades cuyo culto exigía, en casos documentados, la quema de niños vivos. La oposición a Israel en ese periodo no era solo territorial, era espiritual y civilizacional. Dos sistemas de mundo colisionaban con violencia absoluta. Contempla el momento en que el patrón se vuelve imperial. Primer milenio antes de la Era Común. Israel ya es una nación establecida, con monarquía, templo y fronteras definidas, y los imperios comienzan a circular como buitres. El imperio asirio, bajo Salmanasar V y luego Sargón II, sitia Samaria durante 3 años, de 725 a 722, antes de la Era Común. Cuando la ciudad cae, 27.290 israelitas son deportados, según los propios registros asirios, grabados en el prisma de Sargón, hoy en el Museo de Irak. Las 10 tribus del norte son dispersadas por Media, Mesopotamia y regiones de la actual Siria e Irán. Nunca más regresaron como unidad identificable. 10 tribus, borradas del mapa en una sola campaña. 136 años después le toca al sur. Nabucodonosor II de Babilonia sitia Jerusalén 2 veces. En la primera, en 597 antes de la Era Común, deporta al rey Joaquín junto con 10.000 cautivos, la élite política, militar y artesanal, conforme a 2 Reyes 24, versículo 14. En la segunda, en 586, destruye la ciudad entera. El templo de Salomón, que había tardado 7 años en construirse con 180.000 trabajadores, queda reducido a escombros. Los tesoros de oro acumulados a lo largo de 400 años son saqueados. Las murallas son demolidas piedra por piedra. Calcula la magnitud de la pérdida. El templo de Salomón utilizó, según 1 de Crónicas 22, versículo 14, cerca de 3.400 toneladas de oro y 34.000 toneladas de plata, cifras que, incluso con margen interpretativo, representan una riqueza equivalente a cientos de miles de millones de dólares en valores actuales. Ese oro cabría en aproximadamente 85 camiones modernos de carga, y todo fue llevado a Babilonia en caravanas de mulas y carros, en un viaje de casi 1.500 kilómetros por el creciente fértil,
el equivalente a la distancia entre Ciudad de México y Bogotá, recorrida íntegramente a pie. El exilio babilónico duró 70 años, exactamente como el profeta Jeremías había declarado en Jeremías 25, versículo 11. Y durante esos 70 años, algo sin precedente ocurrió en la historia de las religiones. Un pueblo mantuvo su identidad, su fe y sus textos sagrados sin templo, sin tierra y sin soberanía política. Ninguna otra nación de la antigüedad logró esto. Los moabitas, deportados por los mismos babilonios, desaparecieron. Los elamitas, desplazados por los asirios, se diluyeron. Los israelitas, sentados a las orillas de los ríos de Babilonia, lloraron, pero preservaron cada palabra de la Torá, y el odio los siguió hasta allá. Surge entonces la historia de Amán, registrada en el libro de Esther. El escenario es el imperio persa, que había sustituido a Babilonia como potencia dominante. El rey Asuero, identificado por la mayoría de los historiadores como Jerjes I, que reinó de 486 a 465 antes de la Era Común, gobierna un imperio de 127 provincias, desde el Valle del Indo hasta Etiopía. Amán, su primer ministro, es descendiente de Agag, rey de los amalecitas, el pueblo que atacó a los israelitas más débiles en la retaguardia de la marcha por el desierto, conforme a Deuteronomio 25, versículos 17 y 18. La motivación de Amán no era política, era personal y ancestral. Esther 3, versículo 6. Amán consideró que era demasiado poco con matar solo a Mardoqueo, el judío que se negaba a inclinarse ante él. Decidió exterminar a todos los judíos en las 127 provincias del imperio, cada hombre, mujer y niño. El decreto fue sellado con el anillo del rey. La fecha fue escogida por sorteo, el Pur, para el día 13 del 12º mes. Este es el primer decreto documentado de genocidio total contra el pueblo judío. No era esclavitud, no era deportación, era aniquilación completa, planeada con 11 meses de anticipación, comunicada por correos reales a cada provincia, con autorización para saquear los bienes de las víctimas. El peso de ese momento es difícil de asimilar. Se estima que entre 2 y 3 millones de judíos vivían dispersos por el imperio persa en ese período. Todos, sin excepción, estaban marcados para morir en un solo día. Pero el plan fracasó. Esther, reina judía cuya identidad estaba oculta, arriesgó su propia vida al presentarse ante el rey sin ser convocada. Un acto punible con la muerte, conforme a Esther 4, versículo 11. La reversión es completa. Amán es ahorcado en la horca de 22 metros de altura que él mismo mandó construir para Mardoqueo. El decreto de exterminio es contrarrestado por un segundo decreto que permite a los judíos defenderse. En el día 13 de Adar, los judíos matan a 75,000 de quienes pretendían destruirlos, conforme a Esther 9, versículo 16. La fiesta de Purim celebra ese evento hasta hoy. 3000 años después, judíos en Jerusalén, Nueva York, Buenos Aires y Ciudad de México leen el libro de Esther en voz alta, haciendo ruido cada vez que se menciona el nombre de Amán. Y aquí emerge el patrón que ningún historiador secular puede explicar únicamente con herramientas sociológicas. El odio contra Israel no es un fenómeno localizado, se repite en cada era, en cada continente, bajo cada sistema político, con cada justificación disponible. En Egipto, la justificación era demográfica, son demasiados. En Asiria era territorial, necesitamos esa tierra. En Babilonia era política, su Dios no los salvó. En Persia era personal y étnica, este pueblo es demasiado diferente. En Grecia sería cultural. Sigue el proceso cuando el helenismo entra en escena. Antíoco IV Epífanes, rey Seleucida,
Gobierna Siria y Judea a partir del año 175 antes de la Era Común. Su proyecto no es solo político, es civilizacional. Quiere helenizar el mundo entero, imponer lengua griega, costumbres griegas, religión griega, y se encuentra con un único pueblo que resiste de forma absoluta: los judíos. La respuesta de Antíoco es de una brutalidad quirúrgica. Primero de Macabeos. Capítulo 1. Registra la secuencia. Prohibición de la circuncisión bajo pena de muerte. Prohibición de la observancia del sábado. Prohibición de la lectura de la Torá. Instalación de un altar a Zeus olímpico dentro del templo de Jerusalén. Sacrificio de un cerdo sobre el altar sagrado. Las madres que circuncidaban a sus hijos eran ejecutadas con los bebés colgados al cuello, conforme a 2 Macabeos 6, versículo 10. Ningún otro pueblo del mundo mediterráneo resistió la helenización de esa manera. Los egipcios aceptaron, los sirios aceptaron, los persas parcialmente aceptaron. Los judíos murieron antes que aceptar. La revuelta de los Macabeos, iniciada en 167 antes de la Era Común por Matatías y sus 5 hijos, es una de las guerras de guerrilla más exitosas de la antigüedad. Un grupo de campesinos y sacerdotes, sin ejército profesional, enfrentó al imperio seleucida, que disponía de elefantes de guerra, falange macedónica y superioridad numérica de al menos 5-1. La victoria de Judas Macabeo en la batalla de Emaús, con cerca de 6.000 combatientes contra 40.000 soldados seleucidas, desafía toda lógica militar convencional. Es el equivalente a un equipo de barrio derrotar a la selección completa de un país con infraestructura bélica de primer nivel. El templo fue purificado. La menorá fue encendida de nuevo. La fiesta de Hanukkah celebra ese momento hasta hoy. 8 días de luz en una época en que la oscuridad parecía absoluta. Pero el alivio duró poco más de un siglo. Roma llegó. Pompeyo invadió Jerusalén en el año 63 antes de la Era Común. Entró en el lugar santísimo del templo, el espacio donde solo el sumo sacerdote podía entrar una vez al año. Quedó sorprendido al encontrar el recinto vacío. Ningún ídolo, ninguna imagen, solo el espacio donde habitaba la presencia invisible. Para la mente romana, acostumbrada a templos repletos de estatuas, aquello era incomprensible. Roma intentó gobernar Judea mediante reyes clientes, procuradores y concesiones parciales. Nada funcionó el tiempo suficiente. La tensión entre el monoteísmo judío y el culto imperial romano era estructural e irreducible. Cuando Calígula ordenó que se colocara una estatua suya dentro del templo, en el año 40 de la Era Común, los judíos declararon que preferían morir antes que permitir la profanación. El gobernador Petronio, impresionado con la disposición al martirio colectivo, demoró la orden. Calígula fue asesinado antes de poder insistir. 30 años después, la tensión estalló en la Gran Revuelta Judía. El año es 66 de la Era Común. La revuelta comienza con un incidente fiscal en Cesarea y se transforma en la mayor guerra que Roma enfrentó en Oriente desde la conquista de Egipto. Nerón envía a su mejor general, Vespasiano, con 3 legiones completas, la quinta, la 10ª y la 15ª, totalizando cerca de 60.000 soldados, incluidas tropas auxiliares. Es el equivalente a movilizar toda la capacidad militar de un país moderno de tamaño medio contra una franja de tierra más pequeña que el estado de Hidalgo. Vespasiano conquista Galilea primero. La ciudad de Jotapata resiste durante 47 días. Cuando cae, 40.000 habitantes son muertos o esclavizados. El comandante de la resistencia en Jotapata es un sacerdote llamado José, hijo de Matías, que
que se rinde a los romanos y se convierte en el historiador Flavio Josefo, la fuente primaria más detallada sobre la destrucción de Jerusalén. Vespasiano se convierte en emperador en el año 69. Su hijo Tito asume el mando del sitio de Jerusalén en abril del año 70. El sitio dura 5 meses. Dentro de las murallas, el hambre alcanza niveles que Josefo describe con horror visceral en La Guerra de los Judíos, libro 5. Personas comiendo cuero de sandalias, cinturones, paja de colchones. Una mujer llamada María, de familia noble, asa y devora a su propio hijo. Episodio que Josefo registra como el acto más horroroso de toda la guerra. En agosto del año 70, los romanos rompen la última muralla. El templo es incendiado. Josefo afirma que Tito no quería destruirlo, pero un soldado lanzó una antorcha por una ventana lateral. Otros historiadores cuestionan esa versión. Lo que es incontestable es el resultado. El centro espiritual del judaísmo, reconstruido a lo largo de siglos, decorado con piedras de caliza blanca que reflejaban el sol con tal intensidad que, según Josefo, era imposible mirarlo directamente al mediodía. Ese edificio fue reducido a un montón de escombros. Las piedras del muro occidental que permanecen en pie hasta hoy pesan entre 2 y 600 toneladas cada una. La piedra individual más grande, conocida como la piedra occidental, mide 13 metros y medio de longitud y pesa 570 toneladas, más pesada que un avión Boeing 747 completamente cargado. Los romanos derribaron esas piedras desde las murallas superiores y permanecen en el nivel de la calle donde cayeron, exactamente como Josefo describió. Josefo estima que 1.100.000 personas murieron durante el sitio y la caída de Jerusalén. 97.000 fueron llevados cautivos. Muchos fueron enviados a las minas de Egipto, otros a los anfiteatros de todo el imperio para ser muertos por animales salvajes en espectáculos públicos. La moneda romana acuñada tras la victoria mostraba a una mujer llorando bajo una palmera con la inscripción Judaea capta, Judea conquistada. Pero Judea no fue conquistada, no de verdad. 62 años después, en el año 132 de la era común, los judíos se rebelaron nuevamente. La revuelta de Bar Kokhba duró 3 años y medio. El emperador Adriano necesitó movilizar 12 legiones, casi 1/3 de todo el ejército romano, para sofocar la rebelión. Cuando terminó, 580.000 judíos habían muerto en combate según Casiodión. 985 aldeas fueron destruidas. Adriano rebautizó la provincia de Judea como Siria Palestina, un nombre derivado de los filisteos, los antiguos enemigos de Israel, en un intento deliberado de borrar la conexión judía con la tierra. Jerusalén fue rebautizada como Aelia Capitolina. Los judíos fueron prohibidos de entrar a la ciudad bajo pena de muerte. Esa prohibición duró casi 200 años, y el odio siguió mutando de forma, encontrando nuevas justificaciones en cada era. En el período cristiano medieval, la acusación era deicidio. Los judíos mataron a Cristo. Se ignora que Cristo era judío, que sus discípulos eran judíos, que la iglesia primitiva era enteramente judía. El Concilio de Nicea, en el año 325, separó formalmente la Pascua cristiana de la Pascua judía. Las leyes de Justiniano, en el siglo VI, prohibieron a los judíos testificar contra cristianos en tribunales. El Cuarto Concilio de Letrán, en 1215, obligó a los judíos a usar ropa distintiva, un precedente directo de la estrella amarilla que el régimen nazi impondría 728 años después. El patrón es aterrador en su consistencia. Los cruzados masacraron comunidades judías enteras en el Valle del Rin en 1096, antes de llegar siquiera a Tierra Santa.
Se estima que entre 4.000 y 8.000 judíos fueron asesinados solo durante la Primera Cruzada. En 1290, Inglaterra expulsó a todos los judíos del reino, unas 16.000 personas. Francia hizo lo mismo en 1306. España, en 1492, expulsó a entre 160.000 y 200.000 judíos el mismo año en que Colón partió hacia las Américas. Portugal forzó la conversión en 1497. En cada uno de esos eventos, las justificaciones cambiaban, religiosas, económicas, sociales, raciales, pero el blanco seguía siendo el mismo. Mira la escena desde un ángulo que pocos consideran. En la Rusia zarista, entre 1881 y 1920, se registraron más de 2.000 pogromos. La palabra pogrom es rusa, significa devastación. Aldeas enteras eran invadidas, casas quemadas, mujeres violadas, hombres asesinados. El gobierno zarista tenía una política no oficial resumida en 3 verbos. 1/3 de los judíos sería convertido, 1/3 emigraría, 1/3 moriría. Cerca de 2 millones de judíos huyeron de Rusia y de Europa del Este entre 1880 y 1914, la mayoría hacia los Estados Unidos. Y entonces llegó el clímax industrializado del odio. Entre 1939 y 1945, 6 millones de judíos fueron sistemáticamente asesinados en Europa. 1/3 de la población judía mundial, 1,5 millones, eran niños. Los métodos incluían fusilamiento masivo, cámaras de gas con ciclón B, trabajo forzado hasta el agotamiento terminal y experimentos médicos sin anestesia. El campo de Auschwitz-Birkenau, en el apogeo de su operación, mataba hasta 6.000 personas por día, una cada 14 segundos. 6 millones. El equivalente a vaciar completamente la ciudad de Buenos Aires, y aún así no completar la cifra. Y aún después de eso, aún después de los hornos, de las fosas comunes, de las pilas de zapatos, del cabello cortado que pesaba toneladas, almacenado para fabricar tela, aún después de todo eso, el odio no cesó. En 1948, al día siguiente de la declaración de independencia del Estado de Israel, 5 ejércitos árabes invadieron simultáneamente el nuevo país. Egipto, Jordania, Siria, Irak y Líbano atacaron a una nación recién nacida con 650.000 habitantes, sin fuerza aérea y con armas compradas en el mercado negro europeo. La guerra de independencia costó 6.373 vidas israelíes, casi 1% de toda la población. Desde entonces, Israel ha enfrentado guerras en 1956, 1967, 1973, 1982, 2 intifadas, guerras en el Líbano y en Gaza y amenazas nucleares de Irán. En las Naciones Unidas, entre el año 2000 y el año 2023, Israel recibió más resoluciones condenatorias que todos los demás países del mundo combinados. Un país con menos de 10 millones de habitantes, que ocupa una superficie menor que el estado de Hidalgo, atrae más condenas formales que Corea del Norte, Irán, Siria, Rusia y China juntos. Ningún modelo sociológico explica completamente ese fenómeno. El antisemitismo cambia de traje en cada siglo, pero nunca cambia de blanco. En la antigüedad odiaban a los judíos por ser diferentes. En la Edad Media, por su religión. En la Ilustración, por no asimilarse. En el siglo XIX, por asimilarse demasiado. En el siglo XX, por ser débiles y no tener patria. En el siglo XXI, por ser fuertes y tener una patria. El blanco es fijo, la justificación es líquida. El profeta Balaam, convocado por el rey Balac de Moab
para maldecir a Israel, abrió la boca y contra su propia voluntad declaró en Números 23, versículo 9: He aquí un pueblo que habita solo y que entre las naciones no será contado. Esa frase, pronunciada hace más de 3200 años por un hombre pagado para destruir a Israel con palabras, describe con precisión quirúrgica la condición de ese pueblo en cada siglo desde entonces. Habitan solos, y entre las naciones siguen sin ser contados como iguales, pero siguen existiendo. Cada imperio que intentó eliminarlos se convirtió en arena. El Egipto de los faraones es un museo. Asiria es un campo de excavación. Babilonia es una ruina en el desierto iraquí. La Persia de Amán es una república islámica que amenaza a Israel y que, en el proceso, confirma el patrón que alega no existir. La Grecia de Antíoco es un recuerdo cultural. Roma, que acuñó la moneda judaica-capta, colapsó. El Tercer Reich, que prometió un mundo sin judíos por 1000 años, duró 12. Los judíos siguen encendiendo velas el viernes por la noche. Siguen leyendo la Torá los sábados por la mañana. Siguen circuncidando a sus hijos al 8º día, exactamente como Abraham lo hizo con Isaac en Génesis 21, versículo 4. Siguen celebrando la Pascua con pan sin levadura, contando la historia de la salida de Egipto como si ellos mismos hubieran salido. Siguen construyendo cabañas en la fiesta de Sucot, recordando los 40 años en el desierto. Siguen ayunando en el día de la expiación, pidiendo perdón como sus antepasados lo hacían cuando el templo aún estaba en pie. Ningún otro pueblo de la antigüedad ha preservado sus rituales, su idioma, sus textos y su identidad colectiva durante 4000 años sin interrupción. Los griegos modernos no hablan el griego de Homero en su vida cotidiana. Los egipcios modernos no practican la religión de los faraones. Los italianos no se consideran romanos, pero un judío en Tel Aviv lee el mismo texto hebreo que Esdras leyó en voz alta ante el pueblo en Jerusalén, alrededor del año 444 antes de la era común, conforme a Nehemías 8, versículo 3, y entiende cada palabra. Eso no es resiliencia cultural ordinaria, es algo que trasciende las categorías normales de la historiografía. Lo que estos 40 siglos revelan no es únicamente la historia de un pueblo perseguido, es la evidencia de que ciertas promesas, registradas en textos que la mayoría descarta como mitología antigua, se comportan con una consistencia que desafía la explicación casual. La alianza declarada en Génesis 12 se manifestó en cada generación, no como protección contra el sufrimiento, sino como garantía de supervivencia a través de él. Cada horno produjo ceniza, pero nunca consumió lo que pretendía destruir. Cada exilio terminó en regreso. Cada decreto de exterminio fracasó, y el pueblo que habita solo sigue habitando. No porque el mundo haya aprendido a aceptarlo, sino porque algo más antiguo que el odio se niega a dejarlo desaparecer. 4000 años, 40 siglos de imperios levantados y derrumbados, y entre las ruinas de cada uno de ellos, la misma voz silenciosa, repitiendo la misma frase que nadie ha podido callar.